¿Me escuchan? Perdonen, jóvenes, que nos tuvimos un problema aquí con la transmisión, entonces, pero no sé si me escuchan en ese momento. Sí, sí. Ya me sacó el sistema. Son otros documentos que para mí, a mi criterio, deberían de ser más inmediatos, más rápidos.
Muy bien, jóvenes, perdonen que se nos interrumpió la comunicación, pero vamos a continuar con lo que veníamos hablando respecto a lo que es la Constitución Política de la República y retomando nuevamente lo que veníamos hablando es de que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia principalmente. Cuando dice la familia, estamos hablando que es directamente, ¿verdad? Papá, mamá, hijos, ¿verdad? O sea que la Constitución totalmente no se puede modificar, diríamos, ¿verdad? Porque tiene una parte rígida. Es cierto, hay una parte flexible de la Constitución, pero hay partes rígidas que no se pueden modificar. Entonces, si nuestra Constitución dice que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, pues ese es su fin supremo, ¿verdad? Y el bien común de la sociedad. Y hablábamos también acerca del artículo tercero, que es el derecho a la vida, y que el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Pero hablábamos acerca de lo que era la concepción, que desde allí nuestra Constitución Política de la República, pues protege a la persona desde ese momento. Entonces quiere decir pues de que en Guatemala pues no se puede dar el aborto, ¿verdad? Porque constitucionalmente hay protección, ¿verdad? Para la persona desde ese momento de la concepción. Y en el artículo 2 también vemos ahí algunos deberes del Estado y dice que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Aquí podemos ver en nuestra Constitución, en el artículo número 2, acerca de los deberes del Estado, que el deber del Estado es garantizar a todos los habitantes de la República de Guatemala la vida, empezando con la vida. Tiene que garantizar la vida de la persona humana, la libertad también, la libertad de la persona humana, la justicia. Es parte fundamental. La justicia tiene que ser una justicia, valga la redundancia, una justicia justa apegado al derecho, ¿verdad? Y eso es lo que debe de mantener. Por eso tenemos como ciudadanos, tenemos nosotros también el deber de hacer que nuestras leyes, principalmente nuestra Constitución, se cumpla, ¿verdad? Porque muchas veces no se le da cumplimiento, no se le da cumplimiento a nuestra Constitución. Y como ciudadanos, pues tenemos ese deber nosotros de hacer que se cumpla nuestra Constitución. Por eso es que en Guatemala, pues nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Tenemos la garantía de la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz. Es algo importante. Y luego el desarrollo integral de la persona. Así es. Bueno, estos son más que todo los principales deberes que tiene el Estado con cada uno de los habitantes. En realidad son muchos, pero aquí la Constitución lo resume en estos. Por ejemplo, la seguridad. ¿Y cómo daría seguridad el Estado a cada uno de los habitantes? Por medio de cada una de las normas, ¿verdad? Con el fin de que cada una de esas normas se cumpla, porque se supone que las normas también son como preventivas a que, por ejemplo, en un dado caso, el Código Penal, todas las penas que están ahí se supone que es para que sea preventivo a que hayan más delitos. Entonces, la seguridad que el Estado puede ser por medio de cada una de las normas que ya están legisladas, pero con el fin de que se cumpla la justicia
por cada una de esas normas. Exactamente. Bien, si hubiera alguna pregunta respecto a lo que hemos hablado hasta este momento, pues con mucho gusto estaremos acá para contestar y responder a sus preguntas. Yo sí tengo una pregunta. Muy bien, Sergio. En primer lugar, gusto en saludarte, igual Gracias, a tu Sergio. hija. Da gusto saber que de forma conjunta están llevando a cabo un esfuerzo para dar a conocer información que muchas veces como ciudadanos lo desconocemos. Y lamentablemente no se puede dar una situación como, por ejemplo, la reciente pandemia, porque ya todos éramos especialistas en ese tema. De igual manera ocurre con los recientes acontecimientos electorales en Guatemala. Todo el mundo quiere opinar y todo el mundo tiene una apreciación al respecto, sin que eso se base en temas propiamente legales. Sin embargo, como bien decían ustedes, muchas veces la interpretación es lo que prevalece en algunos casos. Concretamente, mi pregunta es esta. Si bien es cierto que la Constitución de la República no permite que se puedan hacer algunos cambios, se ha comentado en algún momento que el presidente electo pudiera impulsar el tema del aborto, que pudiera ser aprobado en este caso y modificado. ¿Se puede hacer eso? Bueno, la verdad ese tema es muy complicado porque como decíamos, se supone de que, bueno, ahorita en la Constitución actualmente están esos deberes fundamentales, primordiales, ¿verdad? Que tenemos desde la concepción, como mencionábamos acá. Para hacer un cambio así, sí estaría difícil solo con el hecho de que el presidente quisiera hacer ese cambio, porque recordemos que está la Corte de Constitucionalidad y, por ejemplo, cuando se da una iniciativa de ley, recordemos que en el Congreso y todos ellos tiene que haber una votación, tiene que haber un consenso. Y no todos los artículos, o sea, de estas leyes hay artículos que son totalmente rígidos. Y en este caso, pues, en esto de la concepción, habría que, el Congreso tendría que hacer una nueva constituyente y las 3/3 opinar y dar su voto a favor. Pero esto totalmente no se podría dar porque totalmente habría mucho que hacer en este sentido para poder cambiarla, pero totalmente es una parte de la Constitución que no se puede modificar así fácilmente. Muy Así bien, es, gracias. hay tratados y convenios internacionales que también protegen la vida. Entonces sí sería como faltar a esos tratados y convenios que Guatemala ya ha ratificado con otros estados. Entonces sí estaría muy difícil. En este caso, quiero hacer énfasis en que los tratados internacionales que ha firmado Guatemala tienen validez al igual que la Constitución. Por ejemplo, mucho más si es sobre derechos humanos. Y dentro de esto están dentro de los derechos humanos, pues está esto de la, ¿cómo se llama? De este artículo número 3 de la Constitución. Entonces, totalmente no es modificable en este sentido. Muchas gracias. Aprecio la información. ¿Alguna otra pregunta? Es como también algo respecto a la familia. La familia, vemos aquí en el artículo número 1, ¿verdad? De que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. O sea que la familia está protegida constitucionalmente. Y también en los derechos humanos también está protegida la familia. Entonces es
inconstitucional si de repente quisieran modificar la protección a la familia, que estamos hablando de papá, mamá e hijo. Esa es la familia, ¿verdad? No estamos hablando de una familia diferente, sino es papá, mamá e hijos, que eso es lo que habla aquí nuestra Constitución Política de la República. ¿Alguna otra pregunta? Sí, digamos así como decía Sergio, Ujú. también estamos, digamos, en muchos países se han actualizado también los artículos, ¿verdad? Las normas y también se han dicho que, o sea, se pueden casar hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces, ¿podría darse esto también en Guatemala? Totalmente, constitucionalmente no se puede dar, porque la Constitución en este caso está protegiendo a la familia. No podría proteger a, en este caso, ¿verdad? Se está tratando, ¿verdad?, de la inclusividad. Sin embargo, nuestra Constitución directamente acá no permite de que se haga esta modificación. O sea que en Guatemala no podría darse esto. Constitucionalmente hablando, no se podría. O sea que por eso está muy claro el artículo número 1, donde dice protección a la persona, y el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común, y el bien común es la familia, y es la base fundamental, el núcleo de la sociedad totalmente, y sobre eso está fundada nuestra Constitución. Por lo tanto, entonces, no se podría dar esta modificación. Una pregunta. Ajá. ¿Sí? ¿Pueden regularizar esos artículos? No se pueden modificar. No se pueden modificar. Sí, Sergio. Sí, eso quiere decir que por el momento no se pueden hacer esos cambios. No se pueden Sí se- hacer esos cambios. No se pueden hacer. Ahora bien, sí se puede hacer. Yo lo que quiero es plantear la pregunta para ir aprendiendo, ¿sí? Ujú. Si se pudiera llevar a cabo o realizar los cambios en la Constitución, sí, solo sí se convoca a esa modificación de la Constitución a través Podría del darse Congreso. un plebiscito que sería tomar en cuenta a toda la población con cierto cuestionario, ciertas preguntas, ¿verdad? Podría darse un plebiscito, que es lo que se ha hecho en muchos países, y también aquí en Guatemala también se ha hecho eso. Sin embargo, totalmente habría que hacer, sería un proceso demasiado largo, diríamos, ¿verdad?, para poder hacer la modificación, pero no se puede. Hay muchas cosas aquí en la Constitución que totalmente no se pueden modificar, al menos de que habría que hacer un proceso demasiado largo, ¿verdad? Por ejemplo, empezando con un plebiscito, luego después de eso hacer una nueva constituyente, ¿verdad?, para que con las 3/3 partes de la constituyente podría darse una modificación. Pero en este caso, totalmente yo veo de que sería inconstitucional. Muy bien, gracias. Sí, Sergio. También regresando un poco al tema del matrimonio entre hombre, mujer y mujer, también tenemos en el Código Civil el artículo 78, donde habla sobre el matrimonio y dice: el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente. Entonces, se puede decir que aparte de la Constitución, también tenemos otras leyes, como es el Código Civil, donde se menciona que el matrimonio será entre un hombre y una mujer. Exactamente. Ahí está muy claro que el matrimonio es entre un hombre y una mujer para procrear hijos, ¿verdad? Muy bien, pues eso es directamente, eso es lo que nuestra Constitución Política de la República garantiza a nosotros los ciudadanos. Y por el momento, pues, incluso puede entrar nuevo gobierno, ¿verdad? Puede entrar el presidente electo, pero no puede modificar la Constitución. Por lo tanto, pues,
tenemos que estar seguros, ¿verdad?, de que nuestra Constitución tenemos que defenderla también nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Porque esa es nuestra obligación como ciudadanos, defender nuestra Constitución. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, sí, claro. Si bien es cierto que cualquier presidente que pudiera tomar posesión no puede modificar la Constitución, pero pudieran a través del Congreso de la República impulsar iniciativas de ley paralelas a la Constitución, como por ejemplo se tiene una donde buscan impulsar una nueva reforma con relación al tema de la educación sexual, con otro enfoque de la diversidad, por ejemplo, o de la inclusión. Se pudiera, en este caso, por ejemplo, impulsar algo relacionado a que se debe respetar, por ejemplo, a aquellas personas que tienen, ¿cómo le llaman?, ese tipo de tendencia y que por lo tanto solamente se les debe respetar. ¿Pudiera llevarse a cabo una acción de esa manera, impulsar leyes de forma paralela a la Constitución? En este caso, se pueden hacer iniciativas de ley. Ahora, para eso está el pueblo. El pueblo tiene el poder. El pueblo es soberano del poder. Y el pueblo es el que le da la autoridad a se le da la autoridad a los legisladores, a los diputados, al ejecutivo, al mismo presidente de la República. Pero el poder lo tenemos nosotros, el pueblo. Si nosotros permitimos como pueblo, se podría dar, pero si el pueblo no permite, no. Por ejemplo, se puede hacer de diferentes formas, ¿verdad? El no estar de acuerdo como pueblo para que se haga tal o cual modificación en la Constitución. Pero si el pueblo dice no, el pueblo tiene el poder. O sea que en las manos del pueblo está el poder. Por esa razón es de que nosotros como ciudadanos, como pueblo, tenemos que conocer nuestras leyes, principalmente nuestra Constitución, porque nosotros somos los soberanos en este caso. Por eso es que nuestro régimen, ¿verdad?, no es monárquico, ¿verdad? No es monárquico, sino nuestro régimen, nuestro país, nuestra nación es republicana, es un gobierno republicano el que tenemos, ¿verdad? Por esa razón es que es el pueblo el que tiene en sus manos el poder. Lo que sucede es de que nosotros no ejercemos ese poder que tenemos, pero el pueblo es el que tiene el poder, no los funcionarios, sino somos nosotros que le damos esa autoridad a ellos. Pero si en un dado caso el pueblo no quiere tal o cual cosa, puede manifestarse. Muchas gracias. Muy bien, Sergio, estamos ahí. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Con mucho gusto la podemos responder. Muy bien, muchas gracias a Diego que está con nosotros. Buenas noches, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí te escuchamos, Diego. Qué gusto de que estés con nosotros en esta reunión. Ahí mire, haciendo tiempo, algo No, nos cansadito, pero alegra ahí. mucho, Diego. De verdad, No, no nos se alegra preocupe. mucho que estés con nosotros. Y también a Scarlett, también que está con nosotros también. Buenas noches, Scarlett. Brenda también, que está con nosotros en esta noche también. Evelyn y Elías. También está con nosotros Elías y Sergio. Así es de que nos alegra mucho. Esto vamos a tener al principio, no sé si todos estaban cuando iniciamos la charla, pero yo les comentaba acerca de que este es un proyecto que de parte de la universidad, como estudiantes de la carrera de Derecho, de Ciencias Jurídicas y Sociales, pues nos piden también, ¿verdad?, de que nosotros compartamos nuestros conocimientos hacia nuestra comunidad para que también tengan este concepto y tengan este conocimiento
para defender nuestra Constitución, saber cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que nos prohíbe la ley, ¿verdad? Y la Constitución, pues es la Carta Magna, como hablábamos al inicio, ¿verdad? Entonces, ese es por eso es este proyecto que estamos llevando a cabo. Va a ser 4 martes, este martes primero y luego 4 martes, y de ahí finalizamos con este proyecto. Y no saben cuánto les agradecemos, ¿verdad? Les agradezco totalmente por estar con nosotros en esta noche, en esta reunión, y espero que hayan adquirido un poquito de conocimiento. Es un poquitito, el derecho es bastante amplio, y nuestras leyes son muchas también, ¿verdad? Tenemos el Código Civil, tenemos el Código Penal, el Procesal Penal, tenemos muchos códigos y muchas leyes que que tratan de mantener el orden, ¿verdad? De tanto como nosotros, como ciudadanos, como también a los funcionarios. Por eso es que los funcionarios no tienen todo el poder en sus manos. El pueblo es el que tiene el poder. Por eso es de que nuestro país y nuestra Guatemala, pues es soberana e independiente, y tenemos un gobierno democrático, republicano, ¿verdad? Porque en el pueblo radica el poder. Si el pueblo permite, se da, y si el pueblo no permite, no se puede dar, porque eso es constitucional. ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto la respondemos. Hablábamos también acerca, ¿verdad?, del aborto, que no se puede ejercer aquí en Guatemala, porque en el artículo número 3, aquí es donde dice, ¿verdad?, de que el artículo 3 dice que el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción. O sea que por este artículo 3 no se puede ejercer, no se puede ejecutar el aborto en Guatemala. Imagínense cosas tan importantes para nosotros, ¿verdad? De manera que si hay alguien que aborte, ¿verdad? Pues sería un delito, ¿verdad? Aquí en Guatemala, porque está dentro de la Constitución. Muy bien, entonces aquí vamos a finalizar nuestra reunión de esta noche, y les esperamos el próximo martes a las 9 de la noche. Esperamos que ya no se nos vaya a cortar la transmisión, ¿verdad? Porque esta vez se nos interrumpió un poco, pero qué bueno que están con nosotros y que terminaron la reunión con nosotros. Es de que quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros acá en esta reunión. Y si en caso hubiera más personas que quisieran unirse, con mucho gusto pueden compartir el link que vamos a estar enviando, y va a ser para nosotros mucho gusto compartir. Bueno, por acá tengo algunas preguntas por acá, y vamos a responderlas, ¿verdad? En la próxima reunión, que es el próximo martes a las 9 de la noche. Muchas gracias a Diego Ramírez, muchas gracias a Elías, a Evelyn, muchas gracias a Brenda, a Sergio, a Scarlett, que estuvieron con nosotros en esta noche, y les esperamos entonces el próximo martes, primeramente Dios, ¿verdad? Algo que también quiero remarcar, ¿verdad?, es que nuestra Constitución inicia invocando el nombre de Dios. Eso es importante saberlo, ¿verdad? Porque Guatemala es un país muy creyente en Dios, y eso es algo que importa, ¿verdad? Y luego, empezando con esto, ¿verdad? Hoy solamente vimos el artículo número 1, 2, 3 y 4 nada más de la Constitución, y luego el concepto, ¿verdad?, de qué es Constitución, que fue con lo que iniciamos, también haciendo un poquito de recapitulación, que
En Guatemala se han dado ya seis constituciones, y hablábamos que la primera constitución fue en el año 1824, y esta todavía, la ciudad estaba en Antigua Guatemala cuando se hizo la primera constitución en el año 1824, luego la segunda constitución en el año 1876, la tercera constitución en el año 1945 y la cuarta constitución en el año 1956. La quinta constitución en el año 1965 y la sexta constitución en 1985, que es la que hasta este momento está rigiendo nuestro país. Así de que muchas gracias por haber estado con nosotros. Cordialmente les invitamos para que el próximo martes a las 9 de la noche nos volvamos a reunir. Que tengan feliz noche y que la paz de Dios quede en cada uno de ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias, feliz noche, adiós. Gracias.